Yo soy Abelardo y ustedes lo saben, esto es Políticas, nuestro espacio neutro como el jabón, donde hablamos de política, análisis, crítica y hoy nos damos cita para hablar del tema más importante o al menos ese que rodea toda la vida política mexicana. ¿Lo saborean? ¿Ya saben qué es? Es la corrupción. La cochina corrupción que vive en nosotros. Peña Nieto dijo que era cultura y nadie sabe, pero eso sí, está presente y al parecer nadie ha logrado quitarla, ni siquiera con 100 días de gobierno o con 70 años de gobierno, o quizá ahí la pusieron, no sabemos. Sin embargo, para poder entender mejor el tema del que queremos hablar, la corrupción, primero habría que definirla. Para entenderla bien tenemos que saber que la corrupción es la práctica política donde un servidor público se aprovecha de su poder o del puesto que tiene para poder así conseguir bienes económicos o de algún otro tipo. ¡Ay, gaviota! ¡Tú sigues creyendo! Algunas de las prácticas más conocidas en el álbum Panini del PRI son el soborno, los fraudes, el tráfico de influencia y que tu mamá no te quiera regresar el dinero que le prestaste porque según ella te cargó 9 meses y no te debe nada. Bueno, eso no es corrupción como tal, pero se siente igual de mal y criminal. Mamá, no seas así, por fin. Ahora, la corrupción, este terrible mal de nuestro país, tiene una prima hermana llamada impunidad. Y justo como lo están pensando, sí, es una prima fea. Ahora, algunos politólogos y comentócratas expertos consideran que la impunidad provoca corrupción, pero seguramente habría que revisar la papelería de nuestra teoría política de nuevo, porque lo más probable es que en lugares como México, la corrupción sea la que provoca la impunidad, no al revés. Ahora, si tú, compañero de este pueblo bueno y justo, no sabes lo que es la impunidad, te queremos explicar rápidamente que se trata de la excepción de aplicar el castigo a un delito. Es decir, a alguien que hizo algún mal o que cometió algún acto delictivo no se le castiga como debería o simplemente no se le castiga, más bien se le regala un helicóptero para que se vaya. Ahora, no queremos hablar de la corrupción como el principal problema de México solo en cuestión política. Sí, somos conscientes que también hay corrupción en todos los estratos sociales sin necesidad de entrar a la burocracia o a la Cámara de Diputados. Oficial, neta, no me lleve, está usted muy guapa. Me va a llevar a la alcoholía. Oficial, en serio. No me vas a subir al Facebook. No, ¿cómo cree? Estoy hablando. Bueno, mándame un beso, no lo subo. Eso es todo, chiquita. Cuídese mucho. Quédate. Creemos que es política porque una forma de medirla es a través de los sobornos millonarios que se han dado en casos de elecciones o algunos de los fraudes más importantes en México como el del 94, que recordemos, aunque se supone que solo fue tráfico de influencias y de cambiar votos, sigue siendo corrupción y hubo impunidad. Nunca se castigó al culpable. De hecho, hoy en día el presunto culpable tiene un puesto en el gabinete del presidente. Bien, ahora que hablamos de las características más importantes de lo que es la corrupción, la impunidad y todos sus primos feos hermanos, es tiempo de hablar de otra cosa, los casos de corrupción que caracterizan a nuestro país. Y para eso hay que comenzar por el caso Venti, en este Starbucks de corrupción que insistimos en llamar México. Hablamos de los 70 años donde el PRI se mantuvo en la presidencia, tenía todo el poder en sus manos y todo esto gracias a tráfico de influencias políticas, corrupción, favores políticos y el dedazo. Que a diferencia de lo que tu amigo que fuma mentolados piensa, no es eso que tanto le gusta, sino cuando un presidente selecciona o dice quién va a ser el sucesor y aparte elige a las personas que van a ocupar su gabinete, ignorando completamente que esto es una democracia. Casos de corrupción en México son muchos y tenemos para elegir y aventar al aire si queremos. Sin embargo, vamos a platicar de los que son los más importantes para nuestro contexto actual. Comenzando por uno de los casos más sonados en los 90, específicamente en el 94, llamado el caso del Fobaproa. Empezando la década de los 90, el gobierno de Zedillo armó un fondo de contingencia por si había una recesión económica que llegaría 4 años después. El fondo previsto, el Fobaproa, se utilizó para salvar a los banqueros y también a las empresas que habían caído en la ruina. Se supone que en teoría, la deuda que pagaríamos por este fondo sería de tan solo 180,000 millones de pesos. ¿Ustedes saben cuánto terminamos pagando? ¡600,000 millones de pesos! Pero no se preocupen. Digo, sí debemos mucho dinero, pero el Fobaproa funcionó, salvó a los banqueros y a los empresarios, que al final vendieron sus empresas y sus bancos y se fueron del país. Pero bueno, solo nos faltan como 70 años para terminar de pagar la deuda. Es decir, tus nietos van a seguir pagando la deuda. Los nietos de tus nietos, si estudias en el CONALEP y ya tienes a tu... Bueno, no importa.
El otro caso de corrupción un poco más reciente y cercano a nosotros es la estafa maestra. Fue una investigación periodística donde se reveló que el gobierno federal estaba filtrando 400 millones de pesos a través de 128 empresas fantasma, que no solo eran empresas, sino que también involucraba a 11 dependencias, incluyendo universidades, y a 50 servidores públicos. El caso fue calificado por la Auditoría Superior de la Federación como de fraude y corrupción. Nosotros agregaríamos impunidad porque esto ocurrió en el 2017 y aún no han atrapado a nadie. Entonces hay que encontrarnos con otro de los casos que ocurrieron en México. Bueno, no en México, de hecho fue en otro país, pero México está involucrado muy, pero muy profundamente. Hablamos del caso Odebrecht. Salud. Gracias, güey. Este caso deriva de una investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos que descubrió que la constructora brasileña Odebrecht estaba sobornando a presidentes, expresidentes y altos funcionarios de 12 países, incluido México. Los sobornos eran para poder conseguir licitaciones de construcción dentro de los países mismos, es decir, si un país quería construir un edificio entero, generalmente se tendría que hacer un concurso para ver cuál es la mejor constructora. Odebrecht metía sus cochinas y brasileñas manos, daba dinero y se quedaba con la licitación de dicha construcción. Uno de los más grandes descubrimientos a nivel nacional, pero por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos, fue que durante el gobierno de Enrique Peña Nieto se habían construido varias refinerías de Pemex y en total se dieron sobornos por más de 10 millones de dólares. ¿Qué hubieran hecho ustedes? Pero no podemos sentirnos mal por haber recibido tanto cariocadólar, porque al final son sobornos y en México también pasa eso. También hay funcionarios que meten dinero para poder conseguir licitaciones. No es nuevo, solo muy internacionalizado o algo así. En este punto del video sé exactamente lo que están pensando. ¿Es acaso la corrupción un Thanos que nosotros, como los Vengadores mexicanos, no podemos combatir? ¿Estamos totalmente desprotegidos? En teoría, es decir, en el papel, no. Pues existen organismos que se encargan de vigilar que el gobierno y nuestros representantes no incurran en actos de corrupción. El que a mí me parece el más importante y yo creo uno de los que mejores funciona en el papel es la Auditoría Superior de la Federación, que se encarga de fiscalizar los recursos económicos percibidos por los tres poderes de la Unión. Para quedar más claro con la actividad que hace la Auditoría Superior de la Federación, tenemos que entender que fiscalizar es revisar una actividad, en este caso económica, para ver que se apegue a la ley y que cumpla todas las normativas dispuestas por el gobierno. Al final del trabajo de la auditoría, tienen que tener un documento que se llama cuenta pública, la cual entregan a los diputados. Tras recibir el documento, los diputados hacen las observaciones pertinentes para cada área o para cada dependencia y posteriormente estas dependencias que fueron llamadas van a desahogar cada una de las observaciones y probar que cambiaron aquello que se necesitaba cambiar. Pero no te preocupes si vives en Tijuana o en La Paz, Baja California o en Yucatán, porque también existen auditorías superiores a nivel estatal que se encargan de exactamente lo mismo: auditar a los entes que necesitan ser auditados y que pueden incurrir en actos de corrupción. Pero antes de nosotros desahogar el tema de las auditorías, hay que hacer una nota a la página sobre la corrupción. También existen las auditorías. Hay muchos casos que se pueden buscar en internet de San Luis Potosí, Chihuahua, Yucatán y sobre todo Veracruz, de cómo las auditorías a veces también hacen caso omiso. Pero ignorando nosotros también el hecho de que pueden o no ser corruptas en este nuevo gobierno, esperamos que no lo sean y que la sexta transformación traiga consigo a auditores mejor preparados y más sinceros. La sexta transformación. ¿Verdad, AMLO, que sí sabe contar? Claro que sí, sí los tienes. No basta con ser un pueblo bueno y justo o tener una constitución moral. La corrupción es un problema que se debe combatir desde los frentes ciudadanos, ya sea disminuyendo los cargos públicos a través de la legislación o quizá con el apoyo de organizaciones ciudadanas que se encarguen de, también como las auditorías, vigilar que la ley se cumpla y que ningún recurso salga de las arcas públicas si no es necesario. Por otro lado, también tenemos el cuarto poder, que es el periodismo, encargado de regular la democracia y de puntualizar si alguien está haciendo mal su trabajo o está haciendo bien su trabajo pero cobra de más. Pero para ser sincero, esas solo son 3 propuestas que nosotros tendríamos para que no ocurra la corrupción en nuestro contexto cercano. ¿Ustedes qué proponen? Dejen en los comentarios si ustedes tienen una propuesta mejor para acabar con la corrupción. Esto ha sido todo por el video de esta semana. Yo soy Abelardo y no se olviden que pueden buscar a Politicast tanto en Instagram como en Facebook y sobre todo, suscríbanse aquí en YouTube y piquen a la campanita para que así puedan tener una notificación cada que subamos video. De nuevo, yo soy Abelardo, esto es Politicast, nos vemos en una semana.